Con los candidatos y los partidos políticos metidos de lleno en la campaña electoral, frente a la elección presidencial que en México tendrá lugar el próximo 1 de julio, un tema parece no figurar todo lo que debería en el debate político nacional, a saber, las metas y objetivos de nuestro país en materia de política exterior. En este momento, México necesita de ya definir su agenda de política exterior. Ya no se puede concebir como algo secundario. Lo interno está íntimamente vinculado con lo externo y lo externo evidentemente repercute en lo interno. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, en un mundo con profundos vasos comunicantes. De ahí que la política exterior sea tan importante como la política interna. Razones por las que es urgente que en las diferentes propuestas políticas que participarán en la contienda presidencial se incluyan directrices muy puntuales relacionadas con los intereses que tiene nuestro país más allá de sus fronteras y con la forma en la que México puede promoverlos y defenderlos en la escena internacional. Los 4 candidatos deberían establecer principalmente cuál va a ser su agenda y cuáles son, sobre todo, determinar cuál es el interés nacional de nuestro país. En función de esta determinación del interés nacional, fijar objetivos y fijar metas. Una vez que ya están fijadas estos objetivos y estas metas, pues establecer cuáles son las estrategias y las tácticas precisamente para el logro de estos objetivos. Y es que en una realidad internacional cada vez más interdependiente, es larga, muy larga la lista de temas en los que México tiene comprometidos intereses estratégicos y que exigen por parte de la clase política nacional una clara definición. ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Cuál va a ser la agenda en términos de temas como migración? En términos, por ejemplo, de comercio, en términos de economía, en términos de energía, en términos de aspectos ecológicos y medioambientales, en términos energéticos. Y a su vez determinar de estas temáticas cómo se van a priorizar con las áreas geográficas del mundo. Lo que es un hecho es que como 12ª economía del mundo y como próximo anfitrión de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países integrantes del Grupo de los 20, la sociedad mexicana no puede soslayar la innegable importancia, tanto política como económica, que en este momento tiene nuestro país en la escena internacional y consecuentemente debe definir posicionamientos claros en materia de política exterior. Vamos a continuar entonces con esta conversación con quien ha sido designado por el candidato Andrés Manuel López Obrador como su potencial canciller en caso de que él ganara la presidencia de la República, y estábamos, Jorge Eduardo, en el capítulo de los objetivos, las metas que buscaría alcanzar en lo internacional Andrés Manuel. Así es, de hecho se derivan del objetivo general que ya mencionamos de colocar la política exterior y la acción internacional del país al servicio del proyecto nacional de desarrollo, pero no con un enfoque estrecho, vinculado estricta o fundamentalmente a las cuestiones comerciales y económicas, sino con un enfoque mucho más amplio. A México le interesa, por ejemplo, que haya un nuevo, verdadero consenso internacional sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Desde el término de la Guerra Fría y el surgimiento de la superpotencia única, una fase que ya puede darse casi por clausurada, ese consenso se hizo pedazos y fue sustituido en ocasiones por las coaliciones de los que deseaban participar, las coalitions of the willing, como se les llamó, o definitivamente por acciones unilaterales de la superpotencia o la hiperpotencia, como decían en Francia, y sus aliados. Eso es algo que tiene que corregirse. Hay ahí una tarea enorme de codificación nueva de derecho internacional para encontrar una fórmula que satisfaga tanto a los poderosos como a los no tan poderosos y a los débiles, y que reconozca el papel específico de cada nación. El gran tema de la gobernabilidad internacional. En la comunidad internacional. Y se conecta desde luego con el tema de la gobernabilidad. Y esto tiene que ver con reforma del Consejo de Seguridad, tiene que ver con un nuevo papel para la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera, que sería muy largo mencionar aquí.
pero también hay objetivos. Entonces entiendo que uno de los objetivos centrales es ser más activos en la construcción de las reglas del juego mundial, dicho de alguna manera. En términos tanto de la experiencia acumulada por la diplomacia mexicana en mucho tiempo, como de las nuevas exigencias del entorno internacional a las que ya me imagino que esto atraviesa por temas comerciales también, de la ronda Doha, por ejemplo, atraviesa por cuestiones de distribución de las cargas en materia, por ejemplo, ambiental o incluso de cuotas en organismos. Sí, ahora estaba enfocando fundamentalmente la parte de la relación política de paz y seguridad internacional, pero tiene desde luego desarrollos en las otras esferas que tú mencionas, para tomar el ejemplo de las instituciones financieras. Ahí también estamos en un proceso de reforma medianamente frustrado. Ya se hizo referencia a el episodio poco feliz del Banco Mundial en estos días, pero es importante llevar adelante la reforma en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, en los bancos regionales de desarrollo. Y en los últimos tiempos hemos tomado las posiciones más pacatas, más tímidas al enfrentar estos problemas. Por ejemplo, nos hemos pronunciado en contra de propuestas como la tasa Tobin, el impuesto a las transacciones financieras internacionales, sobre todo cuando adquieren un carácter especulativo. Nos hemos pronunciado con muy poco entusiasmo en favor de ciertas reformas de la gobernabilidad en el Fondo Monetario y en otros organismos financieros internacionales. Esto tiene que corregirse con la idea de encontrar esos comunes denominadores con otras economías emergentes de las que desafortunadamente nos hemos ido distanciando, no solo en ponderación económica, sino también en iniciativa y acción internacional. En la lectura del movimiento progresista, México hoy está muy solo en el mundo. ¿Quiénes son sus socios hoy día? Y si no los tenemos, ¿quiénes serían sus socios a nivel internacional? Entremos a esto ahora, aunque es propiamente el tema de los instrumentos que venían poco más adelante. Quisiera ver un poco, digamos, cuáles son los mensajes que en su momento, imagino que habrá foros por ahí a lo largo del camino en la campaña, en la que Andrés Manuel plantee sus tesis internacionales. Sé que no es lo más sexy en una campaña, porque muchos de los estrategas dicen que no trae votos. Yo y tú creo que diferimos de eso, pero que tienen que hablar siempre de empleo, tienen que hablar de reforma fiscal, tienen que hablar del campo, pero yo creo que son temas centrales para el país y que va a ser discutido, y que dan además la visión de un estadista, ¿no es cierto? Porque si no se habla de lo internacional es muy difícil plantearse como estadista. Bueno, en este asunto no se puede tener una sola regla aplicable en todos los ámbitos de acción internacional, en todos los sectores. Es evidente que el menú de opciones es muy amplio, desde seleccionar en concierto con ellos los países a los que se va a dar prioridad en la relación bilateral y qué énfasis en el caso de cada país, en qué capítulos, en qué segmentos de las posibilidades se incidirá principalmente, como en qué organismos actuar en función de los objetivos que quieran alcanzarse, en qué momento volver el rostro hacia América Latina y su trabajo multilateral y también subregional, en Centroamérica, en las Antillas o el Caribe, como se le dice más normalmente, pero también desde luego con las economías grandes de América Latina en el sur del continente. Entonces hay una diversidad de posibilidades y lo que se requiere es dedicar los recursos y el tiempo necesarios a examinarlas, a discutirlas con los potenciales participantes o asociados, si se prefiere la palabra, para localizar aquellas sobre las que valga la pena insistir y llevar adelante.
Yo creo que habrá que dedicar un cierto tiempo al inicio para replantear una cuestión que se ha ido dejando de lado. Hace 6 años un analista de las relaciones internacionales, ya fallecido desafortunadamente, decía que México, refiriéndose a América Latina, se había quedado casi sin amigos y había conquistado muchos adversarios. Yo me temo que esto en alguna medida sigue siendo cierto, que no aparecemos como un asociado confiable en muchas cuestiones, entre otras cosas porque hemos ido cambiando las prioridades, porque hemos ido cambiando el énfasis sin que haya razones claras para ello, o simplemente no lo hemos definido. Y en consecuencia no se sabe qué papel queremos jugar. Eso creo que hay que decirlo con más claridad y espero en buena medida estarlo diciendo con cierta claridad ahora. Una de las grandes discusiones que hay en todos los centros de planeación, digamos, de cancillerías o incluso de centros de pensamiento, de think tanks, es en el mundo actual cómo hacer más eficiente una política exterior. Y esto siempre hay una especie de eterna discusión entre si es por regiones, incluso por países o por temas, ¿no es cierto? Entonces, si tomamos, como decías, por ejemplo, una política industrial, eso te lleva a lo mejor a que tus aliados naturales sean, voy a decir, Corea para ciertas cosas, Italia para otras, Brasil para otras, y rompe lo regional, ¿no es cierto? Es decir, no tenemos necesidad de que sea bloque tal, bloque europeo, bloque asiático, sino que corta transversalmente. Yo pienso que lo ves bien y que ¿no? En efecto a mí me parece ocurre. que es más real eso. Habrá otras cuestiones en las que el enfoque regional o subregional seguirá siendo muy importante. Quizá en temas Pensamos de seguridad, que México tiene que recuperar su espacio en América Central como el ámbito privilegiado de la acción internacional de México, donde están, por razones históricas y de afinidad, por mucho tiempo una serie de posibilidades que a veces se han descuidado o que se han orientado de manera no suficientemente meditada. Pero básicamente hay que combinar estos instrumentos, si se les quiere llamar así, el bilateral, el regional, el sectorial, en función de los intereses específicos y en función de los asociados con los que queramos ir trabajando. En política industrial hay también una dimensión multilateral que ya mencioné en la UNUDI, pero por ejemplo en cuestiones como la reforma laboral hay también una dimensión multilateral en el trabajo de la Organización Internacional, de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que podría ayudar a hacer más llevaderos algunos de los debates internos en una materia tan compleja y que en ocasiones se ve con un simplismo aterrador de que simplemente se trata de reducir el costo de modificación del estatus de los empleados o de los trabajadores, y en algo que va mucho más allá de eso. Permíteme hacer un corte aquí, Jorge Eduardo, y regresamos para iniciar conclusiones, si te parece, en el siguiente segmento. Regresamos.